Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Somos una asociación de divulgación histórica hispanista con capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, incluidos Estados Unidos, Filipinas y Bélgica. Cada vez llegamos más lejos promoviendo la hispanidad, luchando contra la leyenda negra, y animo a quien nos escuche que se una a la causa, que luche con nosotros, y bueno, si quiere que se haga socio, y con todo esto pues, podremos llegar mucho más lejos. Sin más, voy a dar paso a Luis Rodríguez Fernández para que nos presente a nuestro amigo Alejandro Armijos y que dará la conferencia sobre células reales en favor de la protección del indio. Pues cuando quieras, Luis, desde Quito. Muchas gracias, Ángel. Bueno, paso a presentar a nuestro amigo Alejandro, que será el ponente el día de hoy. Bueno, Alejandro tiene como formación pedagogía en la Universidad Metropolitana, es formador, profesor formador de formadores. A nivel de experiencia, podemos destacar como profesor de historia, ciudadanía, ciencias sociales en la unidad educativa Marie Clarac entre 2017 y 2018, o en Hispaniarium, la empresa donde es gerente general y coordinador académico, donde es también instructor en el área de pedagogía, teorías pedagógicas, teorías didácticas y filosofía de la educación. Bueno, resumiendo un poco su trayectoria, diríamos que tiene más de 14 años de experiencia en educación, en las áreas de historia, filosofía, como decía, teoría del conocimiento y como investigador histórico, que es por lo que hoy nos encontramos con él aquí, mediante el estudio de documentos y fuentes primarias y su comparativo con otras fuentes. Ha sido conferencista, ha participado en debates históricos, aportando con el crecimiento intelectual de los participantes. Es escritor de diferentes publicaciones, como en el diario digital Valencia News, en Valencia, España. Y ha participado en numerosas entrevistas con personajes destacados a nivel internacional cuyos análisis han aportado al interés de las diferentes personas asistentes, como estamos seguros que sucederá en el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí y sin más, te damos paso. Somos todo oídos. Gracias. Muy buenas tardes con todos, buenas noches con todos vosotros los que me podéis estar escuchando. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectísimo, Perfectamente. muchísimas gracias, muy amable, gracias. Bueno, el día de hoy les traigo digamos que algo que siempre llama la atención, ¿no? Porque la leyenda negra siempre dice a partir de mucho de lo que se ha contado, sobre todo en muchas de las historias liberales, a partir de colonialistas y que han querido promulgar ciertas situaciones en contra de la monarquía española como concepto político a nivel de cuatro continentes. Siempre se manifiesta que generalmente la monarquía española, o digamos que se permitió muchas cosas en estos territorios. Por eso se mancilla mucho incluso la moral de los hispanos, que se ven a sí mismos como víctimas de algo que generalmente no pasó, o mejor dicho, por la monarquía española jamás fue promovida. No se puede argumentar de que todo fue amor, belleza y todo eso, pero sí se promulgó muchísimo, muchísimo, muchísimo el respeto al indígena, al indio, pero sobre todo también por una sencilla razón, por la visión teológica que tenía la monarquía española. Entonces, el día de hoy quiero presentarles documentos que se editaron aquí en Quito hace un siglo atrás, la recopilación de muchas cédulas reales que me encantaría presentarlas todas, pero sería difícil ya primero por el tiempo y segundo por la gran cantidad de producción literaria que se dio en ese momento, varios escritos. Entonces son varias colecciones, son varios libros, varios tomos de las cédulas reales que no solo tratan la protección del indio, y les voy a presentar una que otra también que se habla de cómo se tenía que llevar la justicia aquí, cómo se tenía que mantener la justicia, por ejemplo. Y todos estos documentos también habla de la construcción de iglesias, por ejemplo, que se tomaba limosna, se pedía limosnas para las construcciones de las catedrales, incluso en la misma península.
¿no? Entonces, son varias cosas que debemos tratar y que se pueden tratar base a las cédulas reales. Y también demuestra que la monarquía española generalmente funcionaba como un árbitro porque le interesaba también tener su capacidad, no de dominio, sino de lealtad de la gente donde estaba la monarquía española, y por ende eso también nos permitía entender por qué la monarquía española en la época de las famosas, mal llamadas independencias, sino movimientos secesionistas, la gran mayoría, la gran masa de indígenas fueron los que primeramente se levantaron contra los republicanos, que eso también lo podríamos analizar en un breve escrito que también se ha encontrado de uno de los generales de Bolívar. A continuación, me gustaría presentarles esto que que seguro les va a llamar muchísimo la atención. No sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver con todos. ¿Sí? Bueno, perfectísimo, muy bien. Colección de las cédulas reales dirigidas a la audiencia de Quito. Aquí es necesario entender una situación, que cada vez que se habla de las cédulas reales en general, tenemos que ir entendiendo que la monarquía española, cuando mandaba cédulas reales o su organización era hacia las Indias en este caso, era para todos los territorios. No solo no solo debemos estudiar una cuestión parcial. Yo lo pongo parcial porque es las que están dirigidas a Quito. Tenemos que ver la totalidad de cómo era. Por ejemplo, ahorita estoy consiguiendo las cédulas reales para Ciudad de México, las cédulas reales para Santiago de Chile, para la Ciudad de los Reyes. Es decir, todas las cédulas reales que se generaron en la época de los Habsburgo, sobre todo entre Carlos I y Felipe II, sobre cuál era la visión que se tenía sobre el indio y sobre todo la importancia que tenía todas estas cédulas reales para luchar contra la leyenda negra. Solo quiero recalcar algo más. La leyenda negra debemos tomar en consideración que es precisamente un proyecto propagandístico en contra de los mismos Habsburgo, ¿no? Sobre todo sobre todo contra los protestantes calvinistas y también contra los protestantes luteranos, pero sobre todo donde toma mayor fuerza también es con el mundo anglicano. Todo esto, incluso muchos peninsulares, incluso muchos de acá, no conocen estas cédulas reales de protección al indio porque generalmente siempre se basan en fuentes secundarias. Alguien dijo esto, y alguien que dijo algo, vuelven a repetir lo que eso dijo, lo que otro había dicho, pero incluso a veces mal. Entonces, por eso la necesidad de ir a las fuentes primarias. Como vosotros podéis ver aquí, estamos en 1538 a 1600. Entonces, a continuación, como siempre, esta es la parte interna de la colección de las cédulas reales que podéis ver. Colección de las cédulas reales dirigidas a la Real Audiencia de Quito 1538 a 1600. Estamos entre el reinado de Carlos I y Felipe II, su hijo, ¿no? Entonces, permitidme un momentito. Por ejemplo, en el prólogo, dentro de lo que dice las cédulas reales, dentro de lo que es la edición, dice, retrocede cada vez más hacia la sombra la afirmación indocta de que el gobierno de España no se preocupó sino con explotar las colonias, sacando de ellas el mayor provecho y manteniéndolas en la ignorancia y en la abyección. Lejos de ello, la lectura atenta de las cédulas que en este tomo encierra demuestra con claridad meridiana que para los gobernantes españoles, América no fue la tierra librada a la codicia y la entrega a la rapiña, sino el continente que había que civilizar y volverlo cristiano. Este es uno de los puntos esenciales. Cuando dice volverlo cristiano, es porque básicamente los reyes católicos lo que estaban buscando o lo que estaban haciendo era defender una civilización. Nadie que se precie de honrado podrá cerrar los ojos a la verdad y hablar que Carlos V y Felipe II, si no es como de grandes estadistas y grandísimos administradores. Justo tomo esta parte de aquí, donde está incluso la firma de Carlos I de España y V de Alemania, 1516 a 1556. En efecto, cuando uno lee las cédulas reales,
llega a esa conclusión, que primero grandes estadistas no era gente que no sabía su realidad o no conocía la realidad. Cuando uno también lee las actas del Cabildo de Quito y de varias ciudades también, se dan cuenta que en las cédulas que les voy a presentar, generalmente también aparece un término curioso que es república, que la gente generalmente no entiende qué era la república para el mundo hispano y cómo funcionaba dentro de una monarquía. Continuemos. Por ejemplo, vamos con esta cédula real. En junio 19 de 1558, en una de las cédulas reales más interesantes que se pueden encontrar, dice lo siguiente: prohíbe el rey que se despoje a los indios de sus cacicazgos. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey reconocía o entendía muy bien por la vasta experiencia que tenía y por todo lo que pasó en su momento bajo las leyes castellanas y sobre todo por la Reconquista, que no podían despojar o quitarles el gobierno de los naturales, en este caso, sea cual fuera su situación. Por ejemplo, dice, presidente e oidores de nuestra Real de las provincias del Perú, es decir, Quito era una provincia del Perú. Nunca habla de colonia, que eso es lo más curioso. No se ha hecho relación que algunos de los naturales de estas tierras que eran en tiempo de su infidelidad, caciques y señores de algunos pueblos, están despojados de sus señoríos y cacicazgos y están dados a otros indios que no les pertenecen, no habiendo hecho con, permitidme un ratito, apareció esto, no habiendo hecho por donde lo debiese perder y porque no es razón que por haberse convertido a nuestra fe católica, ellos sean, en este caso, de perder la condición, en este caso su condición, y pierdan sus derechos y también porque no conviene quitarles la manera de que se gobernase antes que tenían en cuanto no fuera contraria a nuestra santa fe católica y buenos usos y costumbres. Fijaros aquí algo curioso. No porque habían caciques que no se habían convertido a la Santa Fe Católica, tenían el derecho de quitarles sus cacicazgos. Fijaros que incluso a los mismos monarcas les interesaba cómo tenían que mantenerse los indígenas aquí, porque reconocían a su señor natural. Entonces, generalmente lo que aquí se dice es que aquí se les quitó todo tipo de organización, todo tipo de situación de gobernanza de ellos. Entonces ahí tenemos un punto en que la misma monarquía le importa cómo estás llevando a cabo, cómo se lleva a cabo este punto de que los propios indígenas tengan sus señores naturales. No importa si o no se hayan convertido. Se les debe respetar, quiera o no, bajo esta cédula real. Por ejemplo, como bien lo menciona, se prohíbe que el rey prohíbe que se despoje a los indios de sus cacicazgos. Se les reconoce. Cosa curiosa que la leyenda negra dice, o mejor dicho, toda esa propaganda sostiene que aquí llegaron, y no solo por tema de la actual España, sino de los mismos que ya estamos aquí, que se les quitó todas sus potestades, todas sus formas de organización, y por poco y por culpa de este tema es que ellos cayeron en la miseria y en la pobreza. Cosa curiosa que no fue en ese punto. Voy a continuar con otra cédula real para seguir ahondando en el tema, seguir después. Por ejemplo, esto es algo curioso que muchos desconocen, que en las audiencias de las Indias no puedan ser abogados, letrados o donde fuere oidor algún pariente inmediato. Cosa curiosa, que también quería poner o mejor dicho, quería señalarles. Es decir, a la monarquía le importaba tanto la organización de la justicia aquí en sus territorios que, por ejemplo, ninguno que se precie que quería ejercer el oficio de abogado podía tener a su papá, a su tío, a cualquier pariente como oidor. Actualmente oidor sería un juez. ¿Qué nos dice esto la monarquía? Para solo entender cómo era la administración de la justicia. Por cuanto somos informados que darse lugar que en nuestras audiencias reales de las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, aboguen letrados que tengan oidores por deudos. Se siguen muchos inconvenientes y queriendo proveer de ello visto y platicado
por los de nuestro Consejo de Indias fuera acordado que debía mandar esta mi cédula en la dicha razón y yo tuviera por bien, por cual prohibimos y expresamente defendemos que ahora, por decir, ahora, ni de aquí en adelante, en ninguna de las audiencias de las dichas nuestras Indias, no pueda ser abogado ningún letrado donde fuera oidor su padre, suegro o cuñado, o hermano, o primo hermano, o hijo, so pena que el letrado que hacía abogar en las dichas audiencias, donde tuviera por oidor a su padre o a su hermano o cuñado o hijo, incurran en ello en pena de 1.000 castellanos de oro para nuestra Cámara y Fisco. Fíjense la importancia de entender cómo tal vez, solo aplicando esto, tendríamos muchos temas o podríamos controlar lo que ahora es famosa la frase de vamos a luchar contra la corrupción, ¿no? Tanto aquí en la misma América, como posiblemente esté pasando en la misma península y en varios estados, no es que la corrupción solo sea un tema que al mundo hispano le esté sucediendo. ¿Podéis vosotros daros cuenta que aquí la justicia cómo tenía que ser llevada? ¿No? Incluso yo sé que a muchos no les agrada lo que el régimen borbónico, pero también se seguía aplicando esto y a veces más duro, de alguna manera, de lo que he encontrado en otros documentos, pero que no vienen al caso, pero simplemente solo quiero hacer este señalamiento. Pero fijaros esta parte importantísima de cómo se llevaba y cómo a la monarquía sí le interesaba esta parte de que no haya conflicto de intereses. Claro, ahí tenemos un serio inconveniente cuando tratamos la corrupción, porque básicamente generalmente son conflictos de intereses y esto es un tema súper fuerte porque estás tratando con la misma naturaleza humana, ¿no? Entonces, esto es una parte esencial que también es necesario darlo a conocer. En otra cédula real, espero no aburrirles, mis queridos contertulios que me están escuchando. Espero no aburrirles con tantas cédulas reales. Bueno, son varias que las he puesto, pero no con el fin de aburrir, sino con el simple hecho de que vosotros podáis entender cómo viene esta situación. Vamos aquí. En este caso, ¿qué le importa al rey? Por ejemplo, aquí viene uno de los temas más interesantes, que el fiscal de la audiencia se encargue de la protección de los indios. Fijaros en esto, presidentes y oidores de nuestra audiencia real del Nuevo Reino de Granada. Juan de la Peña en nombre del licenciado García de Valverde, ¿no? Nuestro fiscal de esa audiencia me ha hecho relación que a él le ha sido mandado por vosotros que tengan cargo de defender a los indios naturales de esa tierra en los casos y cosas que deben ser defendidos y amparados, así en general como en particular, lo cual era en perjuicio y daño suyo de su oficio por querer usar con él de costumbre y cosa nueva, y que no lo hacen ni lo han hecho otros en ninguno de nuestros fiscales. Le está mandando ahora directamente al fiscal que lo haga. Estamos hablando de 1563. Fijaros que en el siglo XVI se está tomando esta particularidad, ¿no? Entonces, continuemos, ¿no? Por querer usar de él y costumbre y cosa nueva, que no lo hacen ni no han hecho ninguno de nuestros fiscales, sino que para estos casos hay un solicitador y defensor de los dichos indios, a los cuales, porque tengo cargo de ello, se les den un cómodo y sustento por no ser cosa anexa al dicho su oficio de fiscal. En este caso, claro, ya le están poniendo, incluso le pueden mejorar su situación porque no se debía encargárselo a él, pero también tiene que tomar esa función. Es decir, al mismo rey, sus propias autoridades le pedía que cuidase a los indios. Porque recordemos que para los monarcas, y en este caso tanto para Carlos, pero sobre todo para Felipe, no les interesaba que los indígenas abandonaran su lengua natural, que eso es lo más curioso. Nunca se les obligó, e incluso, y ese es el tema, que comenzaron bajo al Consejo de Indias, se mandaba gente
de la nobleza, es decir, no es que se mandaron aquí los pillastres, los ladrones y todo eso, sino que se mandaba gente muy noble que estaba en órdenes religiosas y que se dedicaron al estudio de las lenguas indígenas de los naturales. Entonces, claro, ese era uno de los temas curiosos, que por ejemplo, cuando alguien tenía que defender un caso o tomar un caso, tenía que hacerlo en la lengua del natural. Para no ser tan extensa la lectura, ¿no? Fijémonos lo que dice en la parte de acá, en la que dice, en esta parte, donde dice, mi voluntad es que así se lo haga en el dicho nuestro fiscal de esa audiencia que le presente y que adelante fueran los indios de esa tierra. Por ende, yo vos mando que luego que esta veáis, proveáis como el dicho nuestro fiscal de esa audiencia, sea protector de los dichos indios naturales de esa tierra y los ayude y los favorezca en todos los casos y cosas que las leyes y provisiones y ordenanzas y cédulas por nos dadas y hecho para el buen tratamiento de los indios, hablan de manera que por ninguna vía reciba agravio ni vejación. Fijaros la forma en que se habla, incluso utilizando la ley, que eso es lo más interesante. No es que aquí se violaba la ley. Cuando uno revisa, incluso como les digo, las actas de los cabildos, también se ponía alguacil para los naturales, incluyendo que había de los propios naturales, se los ponía de alguaciles a los mismos naturales, ¿no? Y aquí viene, ¿no? Con que en los pleitos particulares que ellos trataren, entre partes sobre haciendo no ayuden a ninguna de dichas partes. Es decir, incluso eran riñas entre ellos. Por eso la monarquía a veces funcionaba como un árbitro, ¿no? En este caso, como les estoy presentando este tema, digo, espero que haya preguntas para seguir tratándolas, porque este es uno de los temas más curiosos. Y para que se vea que, claro, la vida de los cabildos de estas tierras, no es que aquí la gente no se daba cuenta de lo que le pasaba, ¿no? Al contrario, era gente muy inteligente de lo que estaba pasando y las necesidades que se tenía. Entonces, había una correspondencia de ida y vuelta con la monarquía, con los reyes, y a los reyes les importaba mucho cómo se trataba aquí a los indios, ¿no? Sigamos con otra cédula real, ¿no? ¿No? Este es uno de los puntos que más llama la atención, porque no podemos dejar de lado el tema de la fe. Cosa curiosa porque eso es lo que la monarquía española, siempre quiero hacer esta distinción, ¿no? No es del actual Estado español, citando a la misma María Elvira, interesante y sobre todo muy lógicas sus argumentos, perdón. No es que la actual España, era la monarquía española donde se le reconocía, todo el que reconocía que era, donde se lo reconocía como súbdito del rey, porque ya les voy a presentar eso, también pasaba a ser como parte integral y muy importante de la monarquía española. Septiembre 27 de 1563, disposiciones dadas al primer presidente de la audiencia de Quito sobre la evangelización de los indios. Licenciado Fernando de Santillán, nuestro presidente de la Audiencia Real, que habemos mandado fundar en la ciudad de San Francisco de Quito, de las provincias del Perú. Como veréis en las provisiones y cédulas de nuestras que os mandamos a enviar, y por esta nuestra instrucción que os comete y mandan que habéis de hacer en la audiencia y en el distrito de ella, y porque además de aquello conviene que se haga lo que aquí irá declarado. Os mandamos de esta instrucción lo que hubiera de hacer en lo siguiente. Primeramente, porque en reconocimiento de tan grande merced como Dios nuestro Señor nos ha hecho en hacernos rey y señor de tantas y tan grandes provisiones como son la de nuestras Indias, y nos tenemos siempre por obligado a dar orden como a los naturales del distrito de esa audiencia le conozcan y sirven y dejen la infidelidad y error que han estado para que su santo nombre sea en todo el mundo conocido y ensalzado y los dichos naturales puedan conseguir el fruto grande de su santísima redención.
A veces yo les pregunto a muchos de mis estudiantes o gente que me escucha, le digo, bueno, ¿y vosotros en qué documento del siglo XVI se habla de la redención? ¿No? Pues dan a conseguir, en este caso, pues, este es el principal y final deseo e intento que tenemos conforme a la obligación con que las dichas Indias se nos ha dado y concedido. Por eso digo, aquí es fundamental entender cómo era la visión del hispano del siglo XVI, del súbdito de los reyes católicos, que esa era su principal misión y visión que tenían, la redención de los naturales. Cosa curiosa, he visto otros documentos donde aparece que se dice claramente que son neófitos en la fe, neófitos en la fe. Y aquí viene el tema. Entonces ellos no deberían ser, se hablaba de infidelidad, pero no porque habían ya conocido el cristianismo y se habían apartado, no, al contrario, era porque muchas de sus prácticas, y no, y es bien cierto, que muchos practicaban el canibalismo, y lo principal que se quedaban eran muchos hispanos de la época se quedaban así, bueno, y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas personas que están comiéndose gente, ¿no? Entonces lo principal era, oigan, debéis dejar esto. Sí, debéis dejar esto para, venga, vamos a redimirlos a partir de la fe católica, que en este caso la misión era de hacerles conocer a Jesucristo. Esto es la visión de la monarquía española. Entonces, lo que dice, ¿no? Encargamos que tengáis muy en especial y por más principal cuidado de la conversión y cristiandad de las dichas indias y que sean bien adoctrinados y enseñados de las cosas de nuestra santa fe católica y la ley evangélica y que para esto os informéis si hay ministros suficientes que les enseñen la dicha doctrina y los bauticen y administren otros sacramentos de la Santa Madre Iglesia. No he puesto toda la cédula real porque es extensa, pero sí quiero hacer notar esta particularidad que tal vez entenderían muchas órdenes religiosas que actualmente incluso están sumidas en la leyenda negra, que por poco y también ellos cometieron un asesinato terrible. Por eso es importante acercarnos a las fuentes primarias, tanto de acá como de allá. En Sevilla, el archivo de Indias, que eso es lo fundamental para ir tomando en consideración. Sigamos con otra cédula real que espero sea de mucho de vuestro interés. Permitidme un momentito. Aquí viene otro tema que también a los reyes les importaba muchísimo, ¿no? Cédula real por la que se ordena al presidente de la audiencia de Quito que se vigile sobre la equidad de los tributos que los caciques llevan de los indios. No es que, a ver, como a veces sí hay que ser, no hay que caer en leyendas rosas ni nada por el estilo, obviamente en esa narrativa, tanto como la una y como la otra también es perjudicial, también es necesario entender que muchos caciques también cometían abusos con sus propios naturales, incluso hasta el rey le importaba eso, ¿no? Por ejemplo, en septiembre 27 de 1563, en este caso, presidentes y oidores de nuestra Real Audiencia que habíamos mandado fundar en la ciudad de San Francisco de Quito de las provincias del Perú, vuelvo a insistir, nunca fuimos colonias y jamás estos territorios fueron tratados como colonias. Tal vez el término tiene ciertas acepciones dentro del vocabulario hispano, español, pero generalmente esto no era, como bien lo señala al principio de la conferencia, de la exposición, nunca se trató un tema como de, bueno, aquí se llegó a la rapiña, vamos a acabar con todo. No, 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 así nunca fue. Saber que yo siendo príncipe mandé a dar, di una cédula, mi cédula dirigida al presidente y oidores de nuestra audiencia real de la ciudad de los Reyes, firmada de mi mano y refrendada por el secretario Francisco de Ledesma, su tenor de la cual es este, que se sigue el príncipe, presidente y oidores de nuestra audiencia real que reside en la ciudad de los Reyes de las provincias del Perú, a nos. Se nos ha hecho relación que los caciques y señores naturales de las provincias sujetas a esa audiencia tienen tan opresos y sujetos a los indios
de sus cacicazgos, que se sirven de ellos todo lo que quieren. Fíjense que también esto, o sea, aquí no podemos crear que pobre indio fue esclavizado, o sea, no fue así. Es decir, que los mismos caciques también abusaban de los mismos indígenas. Cosa totalmente curiosa, que eso es lo que los relatos indigenistas no lo quieren poner o lo omiten por tal vez por vergüenza, ¿no? Y dicen, llevan más tributo de lo que pueden pagar y que ellos son fatigados y vejados, en este caso vejados, y que pues los indios de esas tierras estaban tasados de lo que habían de dar a los españoles, era necesario y convenía que se tasasen para que supiesen lo que había de dar a sus caciques y señores naturales y el tributo servido y vasallaje que se les había de dar. Fijaros que, y vuelvo a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué civilización, o digamos, qué pueblo de aquel momento se preocupaba por la gente? ¿Ah? Ojo, estamos hablando que en el siglo XVI he buscado autores, por ejemplo, para ver qué se hablaba de las colonias, ahora sí, colonias inglesas en el norte, qué pasaba con los holandeses y los mismos franceses, los mismos portugueses, que luego se separan de la misma monarquía española. Bueno, a muchos no les importa, no les interesa. Solo es el mundo hispano al que le interesa todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto a tratar. Es lo que invito yo siempre a tratar. No podemos hablar con una persona del siglo XVI, eso es evidente, pero ¿qué se dejó? Y claro, ¿qué tipo de metodología? Y ahí hablo de metodología, es decir, ¿estamos siendo deductivos o inductivos? Porque generalmente en la leyenda negra se alimenta mucho del método inductivo, es decir, porque pasó un caso que sí pasó, todo fue así. Ese es un serio problema en el cual a veces nos enfrentamos con este tema. No quiero alargar mucho con la lectura de esta cédula real, pero sí quiero que se note este punto que también los caciques cometían este tipo de situaciones con los mismos indios o los mismos indígenas, ¿no? Pasemos a la otra, que esta es la que más llamó la atención a muchos de mis estudiantes, que no sabían cómo contestar, porque igual a la final muchos de los traumas que hizo, ahora sí, las repúblicas liberales de corte jacobino, hicieron contra los mismos indios, ¿no? Se le lanzó a la monarquía española. Cédula real por la que se ordena a la Real Audiencia de Quito proveer que los indios sean tratados como hombres libres y vasallos de su majestad, es decir, súbditos. Noviembre 11 de 1566. El rey manda presidente y oidores de la nuestra audiencia real que reside en la ciudad de San Francisco de Quito, de las provincias del Perú. A no se nos ha hecho relación que, estando por las nuestras leyes y cédulas y provisiones del emperador y rey mi señor, de gloriosa memoria, este ya es Felipe II, ¿no? Ordenado y mandado que los indios naturales de esas partes no sean molestados en cargarlos ni con otro género de trabajo, sino que vivan con libertad con la que los demás vasallos, permitidme un momentito, que aquí tengo, muchas gracias, que los demás vasallos y súbditos de estos reinos, sin que para ello les sea puesto estorbo ni impedimento alguno, so grave penas, y que queriendo los dichos naturales usar de la dicha libertad y poniéndose a oficios con, y con amos sus caciques principales. Fíjense, por eso sostengo, y esto es una parte esencial, que cuando el rey incluso se lo reconocía y dentro de la parte de toda persona que aquel momento reconocía al rey como parte de su, en este caso de su, como lo reconocía como su rey y él lo reconocía como súbdito, era tan español como cualquier otro, porque recordemos que era una organización de reinos, no de un estado-nación como ahora, digamos, el estado ecuatoriano, el estado peruano. Esto es algo fundamental entenderlo, dicen. Y encomenderos,
se los estorben y se los toma por la fuerza. Esto sí hay que decirlo claro. Claro que se cometía abusos, había esta situación, pero el rey le importaba tanto que no permitía y permitía que se los reconociera como hombres libres y súbditos, ¿no? Y vamos ahí, donde dice, a vos, dicho presidente, con vuestras cartas y mandamientos ordenando a las justicias, que así se lo haga, de que ello resulta que los dichos indios naturales, gran trabajo y no perdón, y no poder usar de la libertad que nos les hemos permitido. Y me fue suplicado, lo mandase a proveer. Fijaros que desde aquí se pedía eso a la monarquía, por eso se legislaba aquí mismo, y de allá se mandaba acá, muy bien, entonces sí, se otorgaba, lo que es también la parte de los fueras, ¿no? De manera que de los dichos indios la pudiesen tener y poner a oficios y a otros buenos usos y costumbres sin que ello les sea puesto impedimento o como a mi merced fuese, lo cual visto por nuestro Consejo de las Indias fue acordado y debía mandar esta mi cédula para vos y yo túvelo por bien. Por ende, yo a vos mando que veáis en esto, los uso dicho y guardado lo que cerca de ello está mandado, deseéis y consintáis hacer de sí a los dichos indios naturales como personas libres y exentas de todo género de trabajo, a lo que quisieran y por bien tuvieran, sin que les vaya de la mano ni se les ponga impedimento alguno, por cuanto es nuestra voluntad. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa. Entonces, mis queridos y todos los que me podéis escuchar, fijaros que esto es tan importante entenderlo, tan fundamental, que por eso tenemos muchas confusiones, muchísimas confusiones. Yo a veces sostengo y cuando hablo con mis estudiantes digo, aquí creo que tenemos grandes malos entendidos, que por eso nos estamos como estamos, porque tenemos muchos malos entendidos. Pero fijémonos otra cosa más en otra cédula real. Este es uno de los puntos. No puse toda la cédula real porque es sumamente extensa, pero sí quiero hacer notar algo y sé que a muchos les va a llamar la atención, porque utiliza un término que muchos de nosotros sí utilizamos hasta el día de hoy, pero no en el sentido que en la monarquía española como concepto político sí lo utilizaba. Que se funde en la Universidad de Quito la Cátedra de la Lengua Indígena. Lo mismo pasaba aquí, lo mismo pasaba en Lima, lo mismo pasaba en Ciudad de México, lo mismo pasaba en Filipinas con el tagalo. Es decir, en todo lugar que se fundaba una universidad también se creaba una escuela de lenguas para los naturales, en la monarquía española. Y por eso el rey don Felipe justo pone en la introducción. Dice, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León y todos los señoríos, reinos donde él era reconocido como rey, a vos, el nuestro presidente, oidores de la nuestra audiencia real que reside en la ciudad de San Francisco de Quito, de la provincia, en este caso de Quito, perdón, ya sabéis cómo deseándonos que estos reinos y provincias se ennobleciesen y tuviesen los hijos de los habitantes en ella donde entretenerse y gastar el tiempo de la juventud en virtuosos ejercicios, mandamos a fundar, ojo, no, para evitar la ociosidad, esto es lo curioso, ahí viene el tema, ¿no? Mandamos a fundar en la ciudad de los Reyes, en este caso de la ciudad de los Reyes, universidad donde se leyese y se enseñase desde la gramática hasta las supremas facultades y autorizamos la dicha universidad con privilegios y extensiones en estas, como las tiene la ciudad de Salamanca, de nuestros reinos y dotándole de renta suficiente. Dice, ha sido muy agradable el entender que en este caso, que haya sido el fruto y que se pretendía y que se haya descubierto tan buenos sujetos y que en todas partes concurren a gozar desde beneficios con el fin de aprovecharse con la inteligencia de las ciencias, con cosa tan necesaria para el bien de la República. Fijaros que
se replica de alguna manera Salamanca, aquí en América, o en las Indias, perdón. Se replica Salamanca. Permíteme un momentito. Siempre un buen café nos acompaña en una buena conferencia, un buen cafecito. Perdón. Fijaros, Salamanca por un lado, y por el otro lado dice la República. Recordad que en su etimología república quiere decir, ¿no? Res, que es cosa, y pública, de la gente. Es decir, que para la monarquía española, como concepto político, vuelvo a insistir en ese tema, la república era parte dentro de su organización política. ¿Eso qué quiere decir? Que la república era el cabildo, los municipios. Pero continuemos. Y porque el principal intento, ¿no? En este caso, que siempre habemos tenido y ha sido el de procurar en este caso, que juntamente con el bien universal de esto se sigue redundándose, que conviene que los naturales de ese país y entre las cátedras se instruyesen a la dicha universidad en este caso, hubiese una de la lengua general de los dichos indios para que los sacerdotes que han de administrar los santos sacramentos y enseñar la doctrina entre las demás partes esenciales que deben tener para ello, para predicar el santo evangelio, tuviese también la de la inteligencia de la dicha lengua por la ser, en este caso, por ser el medio principal para poder hacer el bien, sus oficios y descargar nuestra conciencia, y la de los prelados y mediante la diligencia de los dichos naturales, viniesen en el verdadero conocimiento de nuestra Santa Fe Católica, olvidando el error de sus antiguas idolatrías y conociendo el bien de nuestro Señor que les ha hecho en sacarlos de tan miserable estado. Bueno, ya podemos ahí estar hablando de ciertas formas de hablar, pero quiero rescatar este punto. Primero, utilizando cómo se habla de la forma en cómo tiene Salamanca, la Universidad de Salamanca, que es el faro, que uno puede, cuando he encontrado escritos de Salamanca, tesis, escritos de su momento, ¿no? Bueno, en buena hora que ahora están digitalizados, pero lo que más llama la atención es que habla de inteligencia. Porque la monarquía española también seguía los fundamentos, y en este caso las teorías, y digo fundamentos teóricos, tanto aristotélicos como tomistas, pero sobre todo los tomistas, que son los que más rescatan el intelecto, la inteligencia. Porque en la inteligencia generalmente lo que lee es la esencia de la cosa. Hoy en día pasaron de ser cosa a objetos, que eso sería un tema interesante cuando trato este tema tanto en teoría del conocimiento, pero a la vez como en la parte filosófica. Pero fíjense cómo habla de la inteligencia, ¿no? La inteligencia para reconocer la verdad, para reconocer a partir de la fe, pero sobre todo para entender que el ser humano tiene sus cualidades y entre esas cualidades también es la de ser un ser humano. Porque incluso para hablar, todo el mundo ocupa este verbo del ser, y toda la escolástica, que es lo que siempre me ha fascinado, la escolástica siempre se centra en la relación entre el intelecto y el ser. Y esto es algo fundamental de poderlo tratar y conversarlo, ¿no? Como les he dicho, es mucho más extensa la cédula real sobre esto y la importancia de por qué se estudie la gramática para evangelizar. Y claro, cuando uno evangeliza, también necesita hablar de historia, también necesita hablar de filosofía, también necesita hablar incluso de economía, porque básicamente para aquel momento también la economía era parte de la parte ética, de la parte ética, también de los buenos usos y costumbres, como también se mandó por el testamento de Isabel la Católica, ¿no? Cosa curiosa, que todavía sus descendientes, claro, de los Trastámara, los Habsburgo, el matrimonio entre Felipe el Hermoso y Juana, es un tema debatible porque le decían la loca, pero es curioso que siempre se mantuvo. Es más, solo quiero recalcar que la princesa Juana es tan importante para nosotros, incluso en las Indias, porque ella mandó a que se mantuviera, solo como paréntesis, o ella mandó
a que las ciudades que se iban a construir aquí en las Indias tenían que seguir el claustrum romano, es decir, a la forma romana. Y esa era la visión que se tenía de ser romanos, que eso es lo curioso, por eso toda esta visión es interesantísima, si no se la entiende desde una visión también románica, mm, en la cuestión de cómo Roma también incorporaba otros pueblos, pero con otra visión ya más cristiana, más renacentista, que esto es un tema importante de seguir tratando. Quiero continuar un poco más para que, para seguir avanzando, o mejor dicho, para ir cerrando un poco este tema, porque básicamente es extenso, como les he dicho, y que los indios no sean despojados de sus caciques y sus señores naturales, como ya se había mencionado anteriormente, que eso es lo fundamental, ¿no? En este caso, los dichos indios no podían ser, vuelvo a insistir, a la monarquía le interesaba tanto la organización de los indígenas, que incluso en las leyes de Indias están, que incluso todo un cuerpo legislado se encuentra tanto por el Consejo de Indias y por las leyes de Indias, tanto también por las leyes de Burgos, las leyes nuevas, pero simplemente, como les he dicho, es necesario irse a las fuentes primarias, que esto es lo fundamental. Mis queridos contertulios, no quería extenderme mucho más, porque es, como les he dicho, es bastante extenso este tema, pero espero de corazón haber logrado un poco más, entender un poco más a través de fuentes primarias que todo lo que se nos ha dicho generalmente es, muchas veces ha sido, ¿cómo sabéis decir allá? Un bulo, o acá una sarta de mentiras, y que generalmente creo, como vuelvo a insistir en este tema, y tenemos muchos malos entendidos, que por eso hemos caído en muchos errores interpretativos, sobre todo interpretativos, que nos ha llevado hasta este punto que parece que espero, se puede ir mejorando con el tiempo, mostrando cómo pasaron las cosas, y tal vez ahí tendríamos otra oportunidad de que la hispanidad vuelva a tomar el rol protagonista que tenía antes de la secesión y todo lo de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Les agradezco mucho, espero de corazón, como les digo, haberles presentado con estos documentos la importancia que era la monarquía española como concepto político y que todavía falta mucho por tratar y que éramos una sola unidad con la monarquía española. Como estados ya sabemos en lo que andamos. Les agradezco mucho, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, podemos conversarla, podemos tratarla. Muy amables. Bueno, muchas gracias Alejandro, excelente conferencia. Si te parece, bueno, pueden levantar la mano o escribir en el chat y yo voy trasladando las preguntas. Bueno, Macarena fue la primera en comentar, que dice muy revelador todo, esto deberían estudiarlo los niños y jóvenes en todas las escuelas. Bueno, desde tu experiencia de tantos años en unidades educativas, yo creo que aunque no sea una pregunta, sea una afirmación. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a lo que se está enseñando en las escuelas en Ecuador, en Quito? Bueno, básicamente el currículo del Ecuador se centra mucho en las ideas decoloniales de este filósofo ya muerto, Enrique Duce, sí. Antiguamente, por lo menos antiguamente de lo que he visto en otros libros por el año 50, del año 60, incluso de 1900 que he encontrado libros, generalmente antes se estudiaba un poco más desarrollado, por lo menos tenían un poco de que ser español no era malo, ¿no? Pero a partir de las nuevas educación, de las nuevas protestas, digo protestas, no, de las nuevas reformas educativas que se han hecho a partir del socialismo del siglo XXI, de todo esto,
Claro, se estudia más a Enrique Dussel y la opresión de los pueblos indígenas. Y todo esto digamos, se ha ocultado. Hoy un joven, sale aprendiendo más de Marx, sale aprendiendo más de conciencia social, lucha de clases, de todo eso, pero no sabe nada de la monarquía española, no sabe nada, y es más, tienen apellidos de origen español, porque son españoles, y piensan que ellos han sido conquistados, o se creen que son descendientes ¿cómo es esto? Digamos, como que han Atahualpa. sido descendientes de Atahualpa, no sé, de alguna panaca, de algún... Incluso me ha sorprendido que algunos indígenas hoy en día medio están comenzando a darse cuenta, pero por ejemplo, piensan que por la educación, digamos, la educación indígena que ahora se habla de hablar quichua, que parece que ha sido el quichua una lengua que ha resistido la colonización española, los malvados españoles, cuando en realidad la monarquía es lo que le interesaba, pero un niño indígena tampoco sabe. ¿Por qué? Porque también seguían la lógica de la Unión Soviética, porque las escuelas bilingües, cosa curiosa aquí en el país, la hicieron por un lado, sí, una persona que se llamaba Dolores Cacuango, pero por otro lado también fue apoyada por el Partido Comunista del Ecuador, que seguía los lineamientos de Moscú. Entonces, ahí, como te digo, hay una confusión interesantísima, que bueno, venga, Ujú. bueno, Bueno, es lo que te puedo decir, ¿no? continuamos entonces. Bueno, preguntan, aunque creo que ya los compartí en la primera diapositiva, si existe una lista con todas esas cédulas, pero bueno, yo añado eh, dónde se pueden consultar como fuente primaria, Archivo Nacional, Biblioteca Universitaria Polit, ¿dónde sugerirías tú? ¿Dónde está la mayor cantidad de todas esas cédulas? Bueno, yo generalmente, digamos que yo soy coleccionista de libros. Me encanta irme a las bibliotecas o donde se venden libros antiquísimos. Ahí es donde he podido conseguir, pero ¿dónde se las puede conseguir? Puede ser ahí donde fue que está al lado del Palacio de Carondelet, donde fue la Universidad de los Jesuitas San Gregorio Magno, ¿no? Ahí está Y la ahí está biblioteca, la biblioteca. Ujú. exacto, ahí hay una de las bibliotecas, también puede ser en el archivo histórico, pero también están digitalizadas para que podáis leerlas, también ya están ya digitalizadas. Y entonces eso es uno de los temas curiosos, ¿no? Que también se las puede ya conseguir digitalizadas, que también serviría. Lo que ahorita mi gran esfuerzo es conseguir todas las cédulas reales para todo lo que fueron los territorios de las Indias, porque básicamente ese debería ser el trabajo, porque es importantísimo ver cómo fue para todas las ciudades, porque el rey el rey prudente recibía cartas de toda la monarquía, de todos sus territorios, y a todos les contestaba, y a todos mandaba una cédula real, y ese es el esfuerzo, ¿no? Entonces, es algo medio fuerte, es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo porque, digamos que, vuelvo a insistir, creo que hay muchas confusiones, muchos malos entendidos, pero sobre todo al nivel narrativo, entonces, es lo que os puedo decir, ¿no? Y Fueron estas un cédulas cafecito. reales, cuando llegaban, por ejemplo, a Quito, ¿eran leídas en alguna plaza o eran... Pero por supuesto, Ujú, cuando tú lees las actas del cabildo, cuando llegaba una cédula real, eso era dicho en voz alta, es decir, tipo los juglares, que no sé si vosotros habéis estudiado en la parte de literatura, ¿no? ujú. Donde se leía y eso se leía a viva voz. A todo en la plaza se la leía. Manda el rey Felipe II de su majestad, se la leía en voz alta. Había el pregonero, había el Ujú. oficio de pregonero, que eso es lo curioso. Cuando uno lee las actas de los cabildos, había el pregonero real, o el pregonero, como se le decía, y él iba diciendo todo lo que mandaba, y era su oficio, tanto el escribano y ahí es lo que invito a muchos.
a que volvamos a estudiar bien lo que era la organización de la monarquía española y cómo funcionaban los cabildos. Cuando uno lee, como te digo, las actas de los cabildos, eh, había este oficio y tenía que hablar la viva voz. No es que llegaba y aquí se le escondía, no, porque cualquier persona, y esto es curiosísimo, porque todo el mundo recibía también su juicio de residencia. Entonces, si quería seguir manteniendo sus mercedes, de seguir en el servicio público, tenía que, ¿cómo te digo?, hacerlas en reconocimiento, o sea, mejor dicho, darlas a conocer a la gente. Por eso era la República. O sea, la República era el cabildo como tal. Ujú. Sí, los escribanos reales son bien reconocidos aquí en los desde los primeros documentos que hay en el Archivo Nacional, pero de Totalmente. pregoneros yo la verdad no he, bueno, supongo que habrá alguna noticia de ellos, algún nombre o algo, pero yo no he tenido mayor, que existían, pero igual no eran tan reconocidos, no sé, cuando la mayor parte de la Bueno, yo población entiendo que... lo que Sí. yo te puedo decir es que yo he encontrado eso en las actas del cabildo, en Ujú. las actas del cabildo, que es lo que también como otra fuente primaria me ha servido mucho para ir contrastando lo que mandaba el rey y lo que también mandaba el rey, porque aquí sí la gente lo conocía. Entonces, esto es lo curioso. Igual te podría compartir dónde están las actas del cabildo digitalizadas para poderlas estudiar y darlas a conocer, no habría ningún problema. Bueno, y ahora, leyes oídas, leyes pregonadas, ¿se aplicaban o se quedaban en mera promulgación? No, tenía que aplicarse. Porque primero hay que notar una cosa, la primera cosa que se hacía aquí también era, la nobleza de la persona estaba también en ser un hidalgo, ¿no? La nobleza de una persona estaba en ser hidalgo, y claro, de acuerdo a su hidalguía también no podía irse en contra de su señor natural, que era el rey. También en consideración porque a los mismos monarcas les importaba tanto que si no se cumplía, se lo removía inmediatamente a las personas. Por eso decía, a vos mando, directamente le dice directamente al que tenía que ejercer el mandato del rey, claro que tenía que aplicarse. Es que ese viene siendo el tema cuando tú lees las actas del cabildo, también había la legislación del cabildo que por mandato del rey y por mercedes del rey también pasaba estas cosas. Entonces sí se tenía que aplicar. So pena de remoción, so pena de multas y a veces eran carísimas las multas, entonces se quería evitar muchas cosas, ¿no? Es decir, que eso es falso también de que aquí la ley no se cumplía, eso es falso, sí se cumplía. Que había excepciones de que la gente a veces no la quería, por eso tenían penalidades, como en todo lugar, sobre todo porque no querían perder sus mercedes y también por el hecho de que luego pasar por el juicio de residencia, eso también era tenaz, tenaz, no era nada agradable. Bueno, más preguntas. ¿Existen registros de comunidades indígenas que hayan defendido el sistema de encomienda en su época? Bueno, cosa curiosa que los indígenas, no he encontrado todavía, digamos, registros de comunidades indígenas, pero sí he encontrado indígenas que su majestad les mandaba, em, digamos, que les dieron títulos reales a muchos indios, no solo aquí en la audiencia de Quito, sino en varias partes. Hay un caso, si ahorita tengo varios nombres en la cabeza, pero te lo puedo pasar. Pero sí había casos de indios que eran, sobre todo, se les reconocía por su labor, por sus servicios al rey, se les reconocía también su nobleza. Y muchos indios también tenían, se les daba encomiendas a los que habían sido cristianizados, se habían sido convertidos y se les daba también este tema, ¿no? Por haberse convertido a la fe y en algunos casos ya se volvieron incluso políglotas porque hablaban el español, hablaban la lengua quichua y hablaban otras lenguas que también los mismos naturales tenían. Entonces, se les daba, se les daba también cacicazgos, pero a la vez también muchos de ellos también tuvieron sus títulos reales por servicio a su majestad.
Por ejemplo, el caso de los Collahuazo, que es cosa curiosa, el tema de los Collahuazo, los mismos Cañaris. em, y cuando se alzaba, por ejemplo, se les daba también el título de alguaciles mayores de los naturales. Sobre todo, incluso se le reconocía, por ejemplo, al hijo de Atahualpa se le reconoció Mercedes, y por solo ser noble se le asignaba una pensión anual, digamos una pensión, sí, una pensión, un dinero anual, sea en oro o en plata, simplemente por ser el descendiente ser el hijo de Atahualpa, ¿no? Bueno, de Atabalipa, que he encontrado en los escritos de Pedro Ciza de León y en los mismos actas del Cabildo que se le dice Atabalipa. Entonces, hay que seguirlo Sí. estudiando todo este proceso porque no es así que la encomienda tenía un sentido, porque no se le permitía esclavizar a los indios. Ujú. Sí, era el hijo de Atahualpa, era Francisco Atabalip, que se vestía como Sí, español y era reconocido aristócrata de la ciudad de Quito. O sí, igualmente básicamente. o igualmente en la misma ciudad de Quito tenías alcaldes para españoles, bueno, para peninsulares, mestizos, pero también tenías los alcaldes de indios, que Por tenían un gran supuesto. poder sobre sus diferentes parroquias o barrios. Por Ujú. supuesto, eso también es necesario también aclararlo. Entonces, por eso te digo que la monarquía española como concepto político no se lo he estudiado bien, y por eso hay muchas confusiones, pero sobre todo la época de los Habsburgo ha sido como puesto como de segunda mano, puesto de segunda mano, o se lo ha ocultado porque básicamente la leyenda negra es en contra de los Habsburgo. Y también tiene su peso con los Borbones, pero es más con los Habsburgo. Entonces, Quito, Guayaquil y todas las ciudades no se entenderían sin los Habsburgo. Cuando hablamos de Francisco Pizarro, cuando hablamos de Sebastián de Benalcázar o Sebastián Moyano, o Francisco Pizarro, Diego de Almagro y todo eso, es porque estamos hablando de la época de los Habsburgo, porque es parte de, o sea, y ese es el tema. Nosotros no seríamos lo que somos sin los Habsburgo. De ahí recomiendo la tesis de Carlos Ciriza Mendívil de la Universidad Pública de Navarra. Él trata bastante el tema este de los alcaldes que mencionamos. Bueno, sigo comentando por aquí. Dice Daniel Rubín, en materia de juicio de indios, las reales audiencias debían proceder conforme a la ley de Malvinas y también debían remitir al Consejo las citaciones a las partes, sustanciar bien y guardar todo lo demás. Asimismo, la corona exigía a sus reales audiencias que tuviesen cuidado del buen tratamiento de ellos, guardando sus usos y costumbres. Es que básicamente Pretendo la eso también verdad. es, perdón, lo que pasa es que el modelo aristotélico de la ley se basa en las costumbres, ¿no? No es que yo voy y me siento y hago una ley y comienzo a hacerlo, por eso se reconoce más el derecho natural y que el derecho positivo, que cualquier jurista que ahorita nos esté escuchando pueda, es cosa curiosa, porque tanto, digamos que el derecho natural siempre reconoce los usos y costumbres, y desde ahí nace la ley, porque a partir de las costumbres es que se crean las leyes. Entonces, de acuerdo, y eso es parte de lo que también se recopiló o ya se venía como tradición, y mejor dicho, eso sería, digamos, esa es la tradición de las libertades castellanas. Cosa curiosa que en las siete partidas de Alfonso X el Sabio también se la recopila y que no se ha estudiado bien, porque ahora se habla de libertad de cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es uno de los temas más curiosos, que las libertades estaban oigan, tienen usos y costumbres, vean, por Dios, o sea, utilizarlas. No podemos, el rey se imponía en muchas cosas cuando había abusos y, como digo, parecía un árbitro, pero a la vez, en este caso, las libertades castellanas estaban siempre ceñidas al tema de usos, fueros y costumbres, ¿no? Entonces, es un tema curiosísimo de tratar. Ujú. Bueno, otro comentario. Si están digitalizadas y archivadas en biblioteca las cédulas, eso significa que el órgano competente ha realizado su trabajo. La digitalización es algo bastante moderno y cercano. Yo los he encontrado sí, puede ser, digo puede ser, no siempre se encuentran todos los documentos digitalizados, ya sea para no
A ver, lo que generalmente la República ha hecho, por ejemplo, si yo quiero encontrar, te pongo un ejemplo, si yo quiero comprar una macuquina, buscar reales de a 8, generalmente hay ciertos organismos que impiden que ahora la gente tenga dentro de sus casas, de lo que he encontrado con coleccionistas cuando cuando he ido a buscar en el centro de Quito, Ditu, monedas, que me encanta la numismática, cartas y todo eso, generalmente han dicho que eso ya no se puede tener. Entonces digo, bueno, entonces hay ciertos documentos que no están digitalizados porque tal vez eso generaría que mucho del relato que ahora está impuesto se contradiga. Entonces es mejor seguir manteniendo un relato favorable a mantener la república y no que digan, oigan, vosotros sois españoles de este lado, vosotros, no sé, digamos que hay un cierto temor, no sé si decir represalia, pero cierto temor de que si la gente comienza a estudiar, tal vez tendríamos otra forma de gobierno, otra forma de gobernarnos, tal vez volveríamos a pedir una unificación, pero como se trata más de un tema nacionalista, siempre es desde la independencia en adelante. Entonces, incluso ciertos documentos de lo que se le conoce como independencia también no están digitalizados. Toca estar escarbando en documentos, en libros para buscar y ir conectando para tener una visión más general y decir, no, no, creo que no fue así como han sucedido las cosas, ¿no? Y tal vez ese es el tema, porque también hay un tema de un relato liberal de que, oh, de la noche a la mañana nos libramos de los españoles cuando bien lo señala uno de los libros de uno de los generales de Bolívar, cosa curiosa, que es el general Joaquín Posada Gutiérrez, ¿no? Permítanme un ratito, no sé si me podrían permitir una sección más, digamos, una presentación más de lo que he querido mostrarles en esta pequeña conferencia, digámoslo así. Que él en la página, permitidme un momento, en la página, permitidme un momentito, en la página, mm, permitidme si está mal. Un ratito, solo quiero presentarles esto. No, tranquilo. Muchísimas gracias. Sí, me pena con Si vosotros. quieres, No, si quieres, ahorita, hago un pequeño comentario, mientras tanto, mientras sí, lo por favor, cuentas. muchísimas gracias. Bueno, mientras Alejandro busca, bueno, desde España existe coordinado por ellos el programa Iberarchivos, ¿no? Eh, y desde hace algunos años, aunque no se estaba pagando la cuota por parte del Archivo Nacional, desde la entrada de la nueva directora Alejandra Salazar sí que se está cumpliendo con los requerimientos y están dando desde España unos miles de euros para diferentes proyectos en todos los Estados miembros, a todos los Estados iberoamericanos. Entonces, poquito a poquito van digitalizando cosas, creo que se está rompiendo de manera más personal por la idea de la directora y del grupo de archivistas de Ecuador, con esa idea de que el archivo es el archivo y no se abre tanto al público. Entonces, se va progresando, poco a poco, pero se va progresando. Y hay A ver, proyectos relativamente interesantes. muchas gracias, mi querido Luis. Por ejemplo, en la página 301 del libro de las Memorias Histórico-Políticas de Joaquín Posada Gutiérrez, ¿no? Cosa curiosa, bueno, como cualquier persona también tendría que estar leyendo qué es esto de la historia y la teoría del Estado, pero sobre todo también les recomiendo este libro de acá. No sé si podéis verlo, lo tengo digitalizado, lo puedo conseguir digitalizado porque la editorial aquí no se lo encuentra tan fácilmente, pero está digitalizado. Ricardo Levene, Las Indias no eran colonias, ¿no? Entonces es un libro fundamental para cualquier historiador y jurista que se precie de entender cómo era la situación. Pero en las memorias de Joaquín Posada Gutiérrez dice lo siguiente, ¿no? Dice, vamos ahí donde dice, listen, dice, las numerosas tropas regularizadas enemigas y no con poblaciones hostiles. Son prodigios que no se han descrito porque no pueden describirse, perdón, ni pueden concebirse sin conocer el país. He dicho poblaciones hostiles, porque es preciso que se sepa que la independencia fue impopular, cosa curiosa.
es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían en las cuatro quintas partes de los hijos del país. Y cuando dice los ejércitos españoles, es decir, que nosotros somos los españoles de este lado que estábamos defendiéndonos. Que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del rey, como que presentían que tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República. Eso dice uno de los generales de, eso dice uno de los generales de Bolívar, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Que diga, claro, porque eso es revelador. Entonces, no fue hecho por las clases populares, digamos, hoy en día, digamos que hoy en día el término popular está muy utilizado en, vamos a defender lo popular, vamos a defender lo público, en realidad. Que se sepa que la independencia fue impopular, no fue la generalidad de la gente. El caso de Pasto, por ejemplo, el caso también de muchos indios aquí mismo, sobre todo porque Pasto y Quito, bueno, Pasto era parte del mundo digamos que de la Real Audiencia, es decir, eran quitenses, al grado de que muchos no querían la República de Colombia, al grado de que maldecían a Colombia. Están en los documentos que he encontrado, y eso es lo que no se cuenta, ¿no? Eso es lo que no se cuenta, que generalmente esto, el proceso de fragmentación, la gente quería seguir peleando por Dios, la patria y el rey, y la religión, en este caso por Dios, por la religión, ¿no? Entonces, que intuyo que este señor, ¿no? No, intuyes muy mal porque sí he leído ese libro, he leído muchas veces. Hasta hay otro libro bueno, este es de un cuencano, cosa curiosa, que tiene porque estoy leyendo una pregunta aquí, mi querido Luis, que me llamó la atención, que hay un libro que se llama que sí, España, y además no solo es uno de los trabajos de este personaje llamado Francisco Núñez, Quito fue España, sino ya ha habido trabajos antes de un hermano de las escuelas cristianas de La Salle, cuencano, que también escribió una obra por los años 50, de los años 50, 60 del siglo pasado, que también España en Quito lo trató este libro, ¿no? Entonces, este es uno de los temas más interesantes de tratar. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Podría decirnos algo sobre los juicios de residencia? Bueno, los juicios de residencia también es bien tratado, que esto lo instituyó la monarquía también para tratar el tema de cómo eran los servidores públicos que mandaba el rey. Y claro, lo curioso es cómo funcionaban, ¿no? Porque el juicio de residencia se hacía público, que ya llegaba el juicio de residencia y se mandaba, y gritaban, y ahí sí, gritaban a viva voz, oigan, ¿quién fue, digamos, quién tuvo un daño de toda esta situación? ¿Quién le hizo daño? ¿Quién se sintió perjudicado y todo esto, y todo este tema? Cosa curiosa. Y se presentaba. Es decir, las autoridades públicas civiles tenían que tener un juicio de residencia en la época de los Habsburgo. Eso es lo más interesante, ¿no? Y claro, si se le descubría que había perjudicado, había hecho daño, no volvía a ejercer el cargo público. Es lo que te puedo decir. O sea, a breves rasgos, porque es mucho más amplio, porque también esto era parte del derecho romano, como parte de la aplicación de las leyes acá. No sé si tenéis alguna pregunta, algo más, mis Eh, queridos. bueno, yo creo que para ir terminando vamos a hacer dos o tres más y listo. Todo esto que nos cuentas es fácil contarlo en el aula. ¿Sientes que puede haber alguna represalia?
dependiendo de cómo lo Dependiendo de cuentes. que ha habido ciertas resistencias por parte de los estudiantes, porque claro, en muchos casos hemos tenido, digamos que ha habido muchos profesores que han tratado este tema como, digamos que la leyenda negra como verdad. Entonces muchos chicos cuando escuchan esto les cuesta mucho decir, no, lo que pasa es que no fue así, ta, 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 ta. Y hay mucha resistencia por todo esto. Claro, hay ciertas instituciones que te dicen, mira, nos guiamos por esto y si no se cumple el currículum, porque básicamente quien tiene el monopolio, ahora sí el monopolio de la educación, es el mismo Ministerio de Educación que manda la decolonialización, que habla de cómo fue lo malo que fue la monarquía española, que todo esto fue colonia y que todo esto. Entonces, claro, si uno se sale de eso, claro, lo principal es que si el chico no aprende lo que manda el ministerio, no lo aprueban al chico y no sale con el título de bachiller. Lo que se hace es, de alguna manera, es que tengan ciertas, de alguna manera, darles a conocer esto y digo, tal vez con el tiempo, tenemos que ir también avanzando más al tema de que si hay un currículo único, también podamos también trabajar este tema, ¿no? Porque es sumamente complejo, pero hay que hacerlo. Porque es hora, tal vez digo yo, es tal vez hora de defender la verdad. Y eso, bueno, esta es una parte evangélica cuando dice, la verdad os hará libre, ¿no? Entonces, es lo que me llama la atención. Bueno, ya para cerrar, de Villa Hispana, en relación a la economía en tiempos de comenderos, ¿cómo se dio la administración de los recursos y los bienes? ¿Había un salario para el indígena? Pero por supuesto, al rey, claro que le interés, claro que hubo, claro que hubo un, digamos, un sueldo para el indígena. Claro que había un sueldo, un sueldo, un salario. Claro que sí había eso, pero si podéis hacer un comentario, quiero presentarles otra cédula que también es importantísima tratarla. No sé si podéis ayudarme con eso hasta que les presente esto. Sí, sí, tranquilo. Hago un pequeño Muchas comentario. gracias. Bueno, mientras Alejandro busca, bueno, yo participé de una investigación con un equipo de Estados Unidos en la hacienda Huachala, que se encuentra por la mitad del mundo de Cayambe. Es una hacienda bien reconocida, con una serie de obrajes donde trabajaban los indígenas. Y sin entrar a hablar del salario, haciendo un análisis de los restos arqueozoológicos, bueno, de la comida de los indígenas en las zonas donde ellos residían, siempre se ha decidido que se ha dicho que se les trataba mal, que no tenían descansos, que se les mal alimentaba. Bueno, los estudios previos que hicimos, pues daban a entender que tenían sus patas de jamón allí, sus terneros, sus lechones. Entonces, la alimentación era bastante cuidada. Al final, aunque el trabajo era duro, como perfectamente podía darse en la península, el cuidado de los trabajadores sí se tenía en cuenta. Entonces, bueno, Alejandro, no sé si lo tienes ya por ahí. Sí, ya la tengo aquí, justamente para mostrarles otra. Por eso, yo sé que para muchos les va a chocar esto, porque es la, como te digo, es la típica que nos han mostrado y que nos dicen. Les presento esta cédula real. Bueno, permitidme un momentito, solo quiero bajarle esto, por favor. Y que para muchos les va a llamar la atención. Se interesa el rey por en este caso, determinar el salario mínimo del indio. Septiembre 22 de 1590. Presidentes y oidores de mi real audiencia que reside en la ciudad de San Francisco de la provincia de Quito, porque he sido informado que los indios de esa provincia son muy trabajadores y se les paga muy poco, poco jornal, y que en este caso, convendría mandar se diese a que al menos un real cada día pagado en su mano a la noche y que el ganadero que menos ganare sea a medio real por día. Asimismo, bien pagado lo uno y el otro por tiempo de 10 años y que cuando fuera creciendo el valor de las cosas, crezca el precio del sudor del indio. Os mando me enviéis relación con vuestro parecer de lo que hay en esto y del jornal, en este caso, que de presente, en este caso cada indio, que gana cada indio,
y el que convendría que se le pagase que fuere cosa justificada y con que se pudiera sustentar cómodamente para que visto se provea con lo que convenga. Fecha de en San Lorenzo, el 22 de septiembre de 1500, en este caso de 1590. Mandado yo el rey. O sea, claro que al monarca le importaba cuánto ganara un indio, ¿no? O sea, no es que así, no es que no le importaba. Estaba regulado eso también, le importaba mucho al rey. No es que aquí, oh, pobres indígenas, voy a ponerlo así, por el llanto, digamos, un llanto lastimero, que hay una canción aquí. No, es que al indio se le despojó de todo. No, al rey le interesaba. Y que si avanzaba y ganaba, y digamos que su trabajo tenía que ir en pos de, digamos, su salario tenía que ir en pos también de su trabajo. Claro que se le pagaba, al rey le interesaba que los indígenas se les pagara un real. Y claro, para aquel momento donde no había muchas inflaciones ni nada por lo que ahora estamos viviendo, por el sistema de la deflación del crack del 29. Claro, antes la gente con un real, claro que podía vivir y ganaba bien. O sea, mm, es lo que, digamos que hay documentación y hay documentaciones que la gente ha omitido y, bueno, ¿qué os puedo decir ya en este caso? Hay mucho que no se ha contado y por eso tenemos muchos problemas, por eso les digo. Hay muchas confusiones, hay malos entendidos porque no investigan las fuentes primarias. Y claro, esta Mm. es una labor titánica, en serio, les digo que esto es titánico, porque primero es sentarse a buscar, por un lado, y segundo, ponerse a leer una a una, viendo qué dicen, qué dicen, qué dicen, qué... Y claro, haciendo alusión de que no todo fue leyenda rosa, no todo fue leyenda, y sobre todo, no fue leyenda rosa, pero desmintiendo también la leyenda negra, que para 1590 al rey le importara que haya un salario básico, llamamos así, de un real y claro, porque el mismo rey Felipe II también incorpora las 8 horas en el Consejo de Indias, las leyes de Indias, que se trabaje 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, y había la tradición de que si el sol era muy fuerte, que se trabaje 4 horas y en la tarde si el sol era muy fuerte, pues bueno, que no, porque también la salud de la persona importaba. Entonces, bueno. Espero haber sido de un gran aporte para vosotros en el tema de la investigación que se hace. Y claro, el que también nos quiera apoyar a este trabajo, también bienvenido sea, porque como les digo, no es fácil y también es de valientes también enfrentarse a todo esto y decirlo, porque al final es investigación intelectual que es fundamental para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, a todos Excelente los plática. asistentes por tus palabras. Le doy paso a Ángel para la despedida. Muchas gracias. Bueno, pues Alejandro, muy agradecido. Eres nuestro historiador de cabecera en Ecuador, en Quito, y muy agradecido de que nos ayudes a luchar contra la leyenda negra, a promover la hispanidad. Y claro, como se suele decir aquí, dato mata relato. Entonces, pues todo esto nos ayuda en esa lucha en la que estamos todos, que es la lucha pues, bueno, pues, de acabar con la leyenda negra que nos impide unirnos como pretendemos desde los diferentes países, ¿no? En el ámbito cultural, empresarial, geopolítico y aquellos que puedan surgir, ¿no? Pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Luis Rodríguez, nuestro coordinador en Ecuador, bueno, pues, por haber conducido también la conferencia. Alejandro, Luis, nos vemos en las siguientes conferencias. Un abrazo. Muy Muchas amable, gracias a gracias todos. a Buenas vosotros. noches.